Bienvenidos a Síguatl, un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual. Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial, al igual que tu conocimiento. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, un episodio más, un podcast más. Me da mucho gusto darle la bienvenida al consejero en adicciones profesional Guadalupe Sánchez en este gran episodio de hoy. Gracias. Y Bala, otro viernes más por aquí que te tengo. Hola, buen día, tardes, noches, horario en el que sea que nos estén escuchando. Y pues bienvenidos a, como dijo Kira, o si no lo ha dicho, ya lo dije yo, a este su podcast ya favorito, esperemos. Ya nos han llegado mensajitos y en persona que, no, pues que ya los escucho, ya he escuchado hasta 2 o 3 veces un solo episodio así de, gracias, qué amable, siga así. Síganos dando más vistas, por favor. Pero sobre todo compartiendo esta información a los lugares que tiene que llegar. Entonces, hoy traemos a este gran invitado para que, por si ya leyó la infografía, si ya leyó un poco de este episodio, pues hablaremos de lo que son los centros de rehabilitación y anexos. Entonces, empecemos por el principio. Y hay una pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados, un poco capciosa. Pues, ¿quién es Guadalupe Sánchez? Sabemos, pues, en este caso, pues, que es el consejero profesional de adicciones, pero atrás de eso, ¿quién es la persona que es Guadalupe Sánchez? Bueno, hola, buenas noches, perdón. Pues miren, Guadalupe Sánchez, primero que nada, antes de ser consejero, también fui consumidor de drogas. Fui consumidor de alcohol. Entonces, posteriormente entro en rehabilitación y me intereso mucho por el fenómeno de adicciones. Y después tengo la oportunidad de estudiarlo profesionalmente y me pongo a trabajar. Tengo 10 años de experiencia dentro de lo que es el campo de las adicciones, ya de manera, si no bien profesional, ya de manera activa dentro del tratamiento de las adicciones. Aparte, bueno, soy profesor de inglés. Y y bueno, pues esta es un poquitito de mí. Excelente, pues por ahí estaremos contactándolo para que me dé clases de inglés. No, pues qué padre, la verdad. Y pues también es una sorpresa para nosotros. No sabíamos que usted había sido también consumidor, pero yo creo que eso va a estar súper mejor, si está bien dicho, porque así vamos a poder hablar un poco mejor de estos temas. Así que pues, ¿qué le parece si comenzamos por como un poquito de historia acerca de esta parte de los anexos? ¿Cómo surgen ahora sí que los anexos en México? Ok. Fíjate que los anexos se comienza, bueno, un poco de la historia que yo he leído está en la historia de Bill W. Leía en su libro de biografía que en aquellos entonces, por ahí en los años de 1940, por ahí, él metía muchas personas a su casa en el tiempo de invierno. En invierno en la ciudad de Nueva York es un frío horriblísimo. Entonces, este señor, en busca de ayudar a aquellos que en aquel entonces lo que se trataba era el alcoholismo. Entonces, él era alcohólico, Bill W., que el que escribió el libro de los 12 pasos. Entonces, este señor ayudaba a sus compañeros o a sus compañeros borrachos y los metía en el sótano de su casa, les daba una cama. Su esposa Louise W., que es Wilson, ella le ayudaba a preparar sopas, a hacer comida para tenerlos.
Entonces, una vez que se recuperaban del proceso de recuperación de la cruda, por decirlo así, y que salían, se volvían a salir otra vez a beber. Y entonces se fastidiaba y decía, es que ¿cómo le hago? Oye, yo los cuido mucho y los ayudo. Y resulta que cuando ya están bien, lo que salen es volver a beber. Entonces le dice a la esposa que, que no se preocupe, que a final de cuentas, él no ha bebido. Y de ahí surge lo que le llaman ahora servicio y comienza el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, por allá en los años de 1900, ¿qué serán? 75 aproximadamente, llegan a México el programa de Alcohólicos Anónimos. Había un gran problema de alcoholismo dentro del país. Y yo no sé si hayan leído un poquito de la historia, pero hasta cierto punto el alcohol era como parte de la cultura mexicana, del machismo mexicano. Y decían, si te dejaba la novia, échate un trago y las penas con el alcohol son buenas. Entonces, más se daba más en el hombre que en la mujer. Pues toda Entonces, la música, bueno, interrumpiéndole un poco, toda la música regional mexicana, pues es referente a eso, ¿no? A las exactamente. cantinas, la música con un trago sabe mejor, y pues incluso aparecen memes, y hay muchos memes, pero dicen, cuando estás en la peda, ¿qué escuchas si no es música de banda, ¿no? Por ejemplo. Sí, así es. Entonces, el alcohol se vuelve parte de la cultura aquí en México y había mucho alcoholismo, mucha gente moría de alcoholismo hasta antes de la llegada de ¿cómo se llama? De Alcohólicos Anónimos a nuestro país, del programa de Alcohólicos Anónimos. Pero por ahí, por los años de 1991, por ahí no, como en el 77, déjame checar. Por ahí por el 77, el fundador o cofundador de los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos o llamados anexos, que fue el licenciado Guillermo Magaña, que fue el que fundó los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos y terapia intensiva. Empiezan en el Distrito Federal. En aquellos entonces, pues se habilitaba una casa nada más, donde iban y de hecho no estaba normado, no había ninguna normativa. Entonces, salían los mismos, este, salían los mismos compañeros, agarraban al borrachito y lo metían, y lo curaban, le daban sopa en la boca, porque el alcoholismo es un problema fisiológico, no solamente es mental. Hay veces en el alcoholismo es que a veces beben para seguir, beben para vivir y viven para beber. Estamos hablando de que la cruda hace un gran, hacen tan fuertes que empiezan las temblorinas que si van a tomar un vaso con agua van así. Y ya cuando lo llevan a la boca ya lleva un chorrito porque dejaron todo a la mitad. Entonces requieren de otro trago para estabilizar su estado nervioso. Y, y el miedo, vienen pesadillas, son unas pesadillas, sienten que se mueren, una cosa horrible. Entonces digo porque los he tratado y los he visto. Y esto hace que muchos prefieran seguir bebiendo. Entonces aquí en estos centros en estos anexos, llamados anexos, los iban cuidando, los recuperaban. Y luego ese que se recuperaba y que lograba entender, pues se hacía responsable de otro y se hacía una cadenita. Y así comienzan los primeros anexos en nuestro país. Posteriormente, se empiezan a diseminar en toda la República. De hecho, aquí en la ciudad de Celaya, recuerdo y he platicado con compañeros de hace muchos años que había el primero, fue llamado el Limoncito. El Limoncito era un
una casa como con 5 cuartos, con unos camastros o catres, no sé yo, y ahí los acostaban, ahí les daban de comer. La comida era, de ahí surge una palabra que le llamaban el caldo de oso. El caldo de oso es caldo de pura verdura. Y he escuchado personas o compañeros hablar de no solamente de pura verdura, sino estamos hablando que a veces nada más les servían pura zanahoria con cebolla y punto, y esa era la comida, 3, 4 tortillas, no había más. Entonces, se hablaba mucho, ¿no? Pues para que valore, para que sepa de dónde salió, y empieza a hacerse todos estos grupos trabajaban con el programa de los 12 pasos. Hasta ahí, más o menos es la historia de estos centros, cómo nacen estos centros de rehabilitación. Y digo, posteriormente, pues se van transformando a llegar a lo que es hoy, que son, que de hecho, la palabra anexo ya no es bien escuchada. Antes, ¿no? Pues que había, por ejemplo, la famosa patrulla enchancladora, le decían. La patrulla enchancladora era alguien que tenía un carro y con eso se dedicaban a recoger borrachos en la calle y a meterlos y encerrarlos con o sin consentimiento de la familia. Nada más, ay, que ya está anexado. Y ahí va la familia y ya antes no tenía que firmar ningún documento. Y muchos morían también ahí. Muchos morían ahí porque no tenían cuidados médicos, eran tratados pues nada más de alcohólico a alcohólico. Entonces, pues no llevaban un cuidado, no había una norma que rigiera estos centros. Y sí murieron también muchos morían en las crudas. Al tratar de recuperarse, muchos ahí quedaban. Sí, y bueno, ya que nos encaminó en desde el Limoncito a lo que son ahora, pues precisamente me surge la duda de cómo son los objetivos, ¿no? Que se tiene dentro de este anexo, que se tiene que llegar, pues en este caso, no solo porque ya no solo tratan alcohólicos, sino ya es una cantidad de drogas diversas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos a llegar? Ok, después de que todo esto, de que pasa todo esto, poco a poco, se empiezan a abrir más centros de rehabilitación por donde quiera, pero en esta ocasión se empieza a consumir más, se empieza ya no hay alcohólicos que no solamente beban puro alcohol, se empiezan a hacer a combinar, por ejemplo, con marihuana, alcohol con marihuana, alcohol con tiner, posteriormente es alcohol con cocaína, alcohol con cristal, y llega el momento en que todo esto se acaba el alcohólico y entonces empieza a haber una generación de puros adictos, ya ni siquiera a la cocaína, ya ni siquiera a la marihuana, ya ni siquiera al, al tiner o a los inhalantes, ahora es al puro cristal. Y esto hace que haya una gran demanda de centros de rehabilitación porque modificó, o sea, no es que modificó, pero el adicto a metanfetaminas tiene otras conductas. Entonces, esto hace porque comienzan mucho más jóvenes. Los consumidores de metanfetaminas andan consumiendo entre los 10 y los 18 años en la iniciación. Esto hace que pues muchos papás empiecen a voltear y a ver y hacer a buscar otras soluciones, porque todo viene en la descomposición del tejido social. Bien, entonces, el objetivo de estos centros de rehabilitación se dividen en dos tipos, que son los anexos, que son de servicios gratuitos, y los centros de rehabilitación o anexos entre paréntesis, que son los que cobran una cuota por mantenerlos ahí. Y aquí es donde
muchas veces se desvirtúa la realidad, porque si bien en los inicios de los centros de rehabilitación, hablando de que el adicto es más violento, suele ser a lo mejor, como está un poco, miren, voy a hacer un paréntesis aquí, porque el alcoholismo es una enfermedad que si bien comienzan muchos jóvenes, no todos la desarrollan. No todos desarrollan la enfermedad del alcoholismo. Hay muchas personas que pueden beber y en un determinado momento de su vida dicen, creo que ya paro y siguen su vida. Muchos otros se atoran. Entonces, hay muchos que lo van desarrollando poco a poco. ¿Qué quiere decir? Mira, por ejemplo, el primer paso del libro azul, del libro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, dice que se ahorraban de 10 a 15 años de sufrimiento. Y hablábamos de 10 a 15 años porque llegaban entre los 50 y 60 años de edad. Ya habían hecho su vida, ya habían vivido, muchos habían sido exitosos. Por ejemplo, Bill W., pues había sido un corredor de bolsa exitosísimo que había viajado. El doctor Bob era un médico también prominente, pero sufría de alcoholismo. Entonces, todos ellos ya habían probado el éxito. Muchos alcohólicos llegaban ya a los centros de rehabilitación o los anexos entre los 40, de los 40 años en adelante, ya habían vivido su vida. En este caso, con las nuevas drogas, ya no es lo mismo. En este caso ya llegan hasta, ya de 12 años, 13 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a llegar estas personas más jóvenes, pues llegan porque son más fuertes, son más violentos, empiezan apenas en su desarrollo a ser independientes y a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y empiezan a contestar y se empieza a dar lo que le llamaban el maltrato dentro de los centros de rehabilitación. Y digo porque he escuchado un sinnúmero de ¿cómo se llama? De experiencias de personas donde había un centro de rehabilitación aquí en la colonia Las Flores, donde los bañaban a las 5 de la mañana con agua helada para que se les bajara, según el coraje o la rabia que traían. Los dejaban sin comer, los amarraban, había la famosa amarrada de pescadito, que les amarraban los pies y las manos hacia atrás y ahí los dejaban horas. Y de verdad sí entiendo que en aquellos entonces se volvieron verdaderos centros de tortura, más que de rehabilitación. Y aparte, lo que también he entendido es que la terapia que se maneja dentro de estos grupos muchas veces es muy, de mucha confrontación. Confrontan demasiado y muchas veces no los dejan vivir el proceso y los tienen una culpa constante. Tú tienes la culpa, por tu culpa, tu mamá, tu papá. Y entonces, si bien en algunas personas funciona, en otras no. Y esto hace que muchos, debido a esa culpa, bueno, si es mi culpa, ya, ¿para qué dejo de drogar? No me interesa dejar de drogar. Además, pues, yo soy el culpable, o muchos terminan por suicidarse también. Entonces, esto es muy complejo, esto de los centros de rehabilitación, sí es algo muy complejo, es algo muy delicado, a lo que sí se le debe de poner afortunadamente, en los últimos, te hablaré en los últimos 8, 9 años, el gobierno federal, en los últimos 10, ha empezado a estar regulando con la norma 028. En la norma 028 empieza a regular este tipo de centros de rehabilitación y de hecho los grupos 24 horas de terapia intensiva AC participaron en el desarrollo y escritura de esta norma. Fueron invitados por el gobierno para poder, porque se hizo una asociación muy poderosa y es una asociación muy poderosa hasta el día de hoy. Creo que si no es bien que la mejor. Entonces, pues el objetivo de esto es
que las personas salgan de las drogas, que las personas se incorporen a una sociedad productiva y sobre todo que también salgan de todo esto y también ellos puedan ayudar a otros. Prácticamente ese es el objetivo primordial dentro de los grupos 24 horas. Ok, ¿y cuáles son como, pues tal vez a grandes rasgos, o cuáles más bien son las actividades que se llevan a cabo pues para cumplir estos objetivos? Porque bien dice, ¿no? Algunos sí eran una tortura más que una ayuda, ¿no? Pero actualmente, ¿qué tipo de actividades son las que pues se utilizan para llegar al objetivo que al final es ayudar a la persona? ¿Al consumidor? Sí, bueno, las actividades varían de centro en centro, de lugar en lugar. Cada centro de rehabilitación, primero que nada, tiene un programa de rehabilitación y usan el programa de los 12 pasos. La gran mayoría, muy pocos han recurrido, y digo porque existen otros métodos de rehabilitación. Está el modelo Matrix, que fue diseñado especialmente para consumidores de drogas. Está el método Minnesota, que también es para drogas, pero requieren de más intervenciones y también requieren de intervención profesional. Y a muchos, pues digo, en un centro de rehabilitación de los grupos 24 horas AC, que son servicios gratuitos, no tienen para pagar un profesional. Hay otros que sí cobran, pero igual solamente contratan un psicólogo sin experiencia quizás, o sin verdaderamente diseñar un plan de rehabilitación con herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo, porque sí es un poco difícil. Sin embargo, en los grupos 24 horas, las actividades que llevan a cabo son 6. Primera, tienen la responsabilidad de la limpieza de todo el edificio. Ellos son los responsables. Empiezan a trabajar con la responsabilidad. A ver, a ti te toca lavar los baños, hay que lavarlos bien. No los quiero sucios. Y va alguien, se los revisa y si no está sucio, no está limpio, lo vuelve a limpiar. Y va otra vez y si no estás, lo vuelves a limpiar. Si hay que limpiarlo 10 veces, lo vas a limpiar 10 veces. Esta otra persona es de los mismos internos que son los que se encargan de cocinar. Uno es el cocinero. ¿Cómo cocina? No lo sé, pero a final de cuentas ellos se las ingenian para cocinar, pero son sus actividades que ellos llevan dentro del centro de rehabilitación: la limpieza del edificio, la comida, lavar sus ropas y asistir a son 6 reuniones o le llaman juntas de compartimientos mutuos. En los centros de rehabilitación de los grupos 24 horas y en algunos otros centros se usa mucho lo que le llaman las tribunas. La tribuna es un podio donde sube el consumidor en recuperación y se presenta, habla: buenas tardes, mi nombre es fulano y yo reconozco ser un adicto, reconozco ser un alcohólico. Y estas actividades empiezan como a quitarles el miedo a hablar de sí mismos, porque es muy importante que hablen de sí mismos. Se les asigna un padrino dentro de los centros de rehabilitación 24 horas, se les asigna un padrino y el padrino se encarga de trabajar con él durante el proceso de 3 meses, que es la estancia que ellos tienen dentro del centro de rehabilitación. Entonces, esto implica un proceso, un gran proceso, en el que, a final de cuentas, mira, y voy a tocar ahorita el tema de qué tanto es a la fuerza o no, ¿verdad? Porque si bien los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva AC manejan estas 3 lineamientos, que son estancia voluntaria, respeto a la integridad humana y
y servicios gratuitos. Con estas tres cosas que ellos manejan, la estancia voluntaria parece nada más como que en letra, porque tú vas a un centro de rehabilitación y a cualquiera que llegues está llena de candados, está llena de cercas electrificadas o bardas muy altas para que la persona no se vaya y dirán, bueno, a ver, si yo no quiero dejar de consumir, ¿por qué me tienen a fuerzas? Y ahí es donde siempre ha habido algo de como de controversia con algunas personas, porque son, a ver, ¿por qué si están voluntariamente, por qué no los dejan salir? Y voy a tomar ¿cómo se llama? El ejemplo de uno de mis muchachos, llamado Jorge. Él comenzó a consumir a los 12 años de edad, cristal. Se empezó a meter en problemas. Empezó a abusar de su mamá, y me refiero a abusar de su mamá, era a faltarle el respeto, quitarle el dinero. La mamá empezó a tenerle miedo a él y era se volvió un problema. Viene la señora y me dice, oye, yo necesito internar a este muchacho porque si no, yo no sé qué voy a hacer. Tenía 14 años. Muy difícil. Hay centros de rehabilitación que sí lo hacen, no lo recomiendo yo, porque si no hay una terapia diseñada para niños, porque en realidad un muchacho de 14 años, aunque tenga actitudes de violencia, aunque consuma drogas, aunque todo lo que haya hecho, haga cosas que un adulto hace, no es un adulto, sigue siendo un niño, tanto legal como fisiológicamente. Entonces, yo le dije, no puedo todavía internarlo, debes dejarlo que cumpla, pues tiene que ser un adulto para que sepa lo que está haciendo. Y si me voy a esperar todo ese tiempo, quizás sí. A los 16 años, poquito más de los 16 años, viene otra vez la mamá y me dice, ya no puedo más. O me ayudas o me lo matan. Ya lo habían agarrado por ahí porque se metió a vender droga, andaba saltando oxxos, y bueno, entonces creo que consideré que ya era tiempo. Fui y hablé con mis compañeros con los que teníamos el centro y les dije, y me dijeron, sí, vamos a traerlo. No lo traímos, fuimos por él, fue otro compañero a su casa, lo trajo, lo subieron a la camioneta y lo llevaron. Sin oponerse a nada, sin decir, y creo que en el fondo el muchacho deseaba y quería salir de ahí, pero él no podía tomar la decisión. Es muy difícil para un adicto tomar la decisión de dejar de consumir lo que le hace sentir bien. Muy difícil. Así que muchos adictos quieren salir y lo que requieren nada más es de una ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho llega al centro, los primeros 3, 4 días, pues los tienen le llaman enfermería o le llaman también el apando, que es donde se pasan 4 días de reflexión, aproximadamente, donde los dejan solos en el cuarto. En este cuarto, pues nada más les llevan de comer, los apapachan, les dan su comidita, ¿qué te falta, compañerito? Lo acompañan al baño, no lo dejan bañar en 4 días, y ahí está volviéndose loco, pero es para que esté reflexionando y esté pensando qué hacer. Muchos ahí dicen, bueno, pues lo que tengo que decirme pelarme de aquí. Otros ya lo que quieren es bajar a las actividades diarias que se hacen. Entonces, pasa ese tiempo y el muchacho baja y se integra. Y digo, en este caso voy a hablar del grupo Jóvenes en Acción, que era un grupo, y digo era un grupo porque ya no está en este momento, que era un grupo con el que trabajábamos precisamente con la doctora Erlinda, con algunos de sus estudiantes que nos apoyaban. Trabajábamos con la comunidad Mercabá,
Comunidad Merkabah es una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, pero un poco más abierta, muy buena terapia. Trabajábamos con Inaeva, donde les llevaba una señora que de Inaeva iba y les impartía clases para que los que no habían terminado secundaria la terminaran ahí, primaria, y algunos hasta los apoyábamos con la preparatoria. Entonces, Jóvenes en Acción era más que una institución, trabajábamos de mano con muchas personas para poder dar el mejor servicio sin cobrarles un solo centavo a los papás. Entonces, llega este muchacho, los primeros días se integra al equipo de trabajo de ahí de los muchachos, lo pusieron creo que a lavar los baños, no recuerdo. Y resulta que en la noche ya estaba con otros planeando fugarse. Entonces, llego yo y dicen, ¿sabe qué? Es que este fulano ya se quiere ir. Y con él le está diciendo que hagan, porque de repente como que se quieren amotinar, ¿eh? Entonces hay que tenerlos bien controlados. Y entonces, a ver, ven acá. ¿Qué pasó? Es que yo no me quiero, es que ya no quiero estar aquí. Yo nada más, ¿quién le dijo que yo quería? A ver, señor, usted no quiere estar aquí, pero tiene que estar aquí. ¿Ok? Y además, tú dijiste que ibas a quedarte hasta el final. Y como sabemos que los adictos están como la chimoltrufia, dicen una cosa como dicen otra cosa, le dije, hoy por primera vez, si tú no cumples tu palabra, yo te voy a ayudar a que la cumplas. Así que te quedas, aunque no te guste. Pero no me interesa y no lo voy a discutir contigo, punto. Primer punto que se requiere para trabajar con un adicto. Se requiere tener autoridad. Y si no hay autoridad, ellos vienen de romper todas las autoridades. La mamá no significa autoridad, el papá no significa autoridad. Nadie, absolutamente, no respetan a nadie. Por primera vez se les hace respetar a alguien. Y creo que lo entienden muy bien, porque al final de cuentas, ellos saben con quién juegan y con quién no juegan. Ellos saben a quién le pueden mentir y a quién no le pueden mentir. Y se quedó el muchacho. Está bien. Ya 2, 3 días después me llama y me dice, oiga, padrino, ¿sabe qué? Le quiero pedir una disculpa. No me sentía bien, estaba loco, me quería ir, estaba desesperado. Y voy a este punto. ¿Por qué llegan a este punto? Muy sencillo. Cuando el adicto toma la decisión de dejar de consumir drogas, sucede algo. Empieza lo que le llamamos el síndrome de supresión o síndrome de abstinencia, donde son personas primero que son hiperactivas. El cristal, por lo regular, les da mucha energía y siempre andan corriendo para todos lados. Entonces, al llegarlos y ponerlos en un estado de relajación y de calma, se aburren, se fastidian, empieza a pasar muchas cosas por su cabeza y empiezan a decir, creo que, ¿qué hago yo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, porque ellos lo ven como muchos lo van a ver como una pérdida de tiempo, de hecho. Yo estoy perdiendo tiempo, debería estar trabajando, entonces empiezan a decir que son muy responsables, que tienen trabajo, que tienen hijos que mantener, que tienen una casa que mantener, cuando no es cierto. Y ahí es el trabajo de nosotros, convencerlos, de relajarlos, y para eso, bueno, pues también dentro del centro de rehabilitación se llevan a cabo, por ejemplo, teníamos activación física para que quemaran todas las energías que traían ahí. Entonces, por las mañanas hay activación física, la comida, también se diseñó una dieta, como te dijera, una dieta basada en puros, vegetariana, donde nada más es soya y vegetales para que los jóvenes, se puedan desintoxicar más rápidamente. Entonces, digo, todo funciona muy bien dentro de cuando los grupos 24 horas así lo trabajan. Entonces, esos muchachos, si no se les obliga a estar adentro, ellos por su propia voluntad, en el momento que ellos quieran dejar el tratamiento, lo van a dejar.
y eso no les conviene ni a ellos ni a nadie. Nuestro objetivo como consejeros es que el muchacho concluya satisfactoriamente, que lo que empiece y que lo termine, y siempre se le hace hincapié, nunca has terminado nada satisfactoriamente, por primera vez haz algo completo en tu vida, por primera vez termina esto, una vez que lo hayas terminado, tú tomas la decisión si quieres volver a drogar o no, esa es tu decisión tuya, pero por el momento hazlo, dátelo y empezamos a trabajar con ellos, y funciona, entonces llega el momento que pueden salir, no sé, hay ciertos rangos dentro de los centros de rehabilitación para los mismos internos, que hay los que tienen los servicios, que se encargan, les decía yo, de hacer todos los servicios, tienen unos terceros, los terceros se encargan de revisarles todo el trabajo que ellos hagan y que lo hagan bien. Hay un segundo, el segundo es el que apoya al primero y es la comunicación entre el primero de anexo, que es la autoridad más grande dentro de que es de ellos mismos, de los mismos usuarios. Entonces, si hay como un organigrama ahí donde todo el mundo es funcional y donde todo el mundo funciona. Y entonces, esto hace que empiecen a respetar jerarquías, que empiecen a ser responsables con cada una de sus actividades y también que por primera vez en su vida se den un tiempo para la reflexión. Que tomen reflexión. Muchas veces muchos ni han leído un libro y nosotros ahí los ponemos a leer. Los ponemos, a veces digo, pasa, que entra por aquí, salió por acá, pero al final de cuentas empiezan en la práctica y eso se vuelve una práctica, después se vuelven expertos y hay muchos de ellos que logran salir. Aquí me surgió una duda, ¿cómo se les va dando esas jerarquías o esos cargos depende de cuánto tienen en su estancia, el avance que han tenido, ¿cómo se les asignan? Bueno, esto se asigna, mira, dentro de, en los grupos de servicios gratuitos como el de los 24 horas de los que te hablaba, se funciona a través de una mesa, le llaman mesa de servicio. La mesa de servicio son aquellos consejeros, padrinos, donde hay un coordinador o un presidente, un secretario, un tesorero, y están bien organizados, o sea, no es nada más de que voy y me siento y ya, hay una organización dentro de todo esto. Y estos, aparte, hay muchos padrinos. Los padrinos son aquellos mismos que terminaron un proceso, que decidieron quedarse para esto hay un programa que nosotros le llamamos el programa de Media Luz. El programa de Media Luz es aquellos jóvenes o consumidores que una vez terminado el proceso lograron entender que sí tienen un problema grave con sus consumos de drogas o alcohol y entonces regresar a su casa significa que es peligro porque van a ver a las personas y tienen miedo a volver a recaer. Y el Media Luz le dice, quédate, Media Luz es, aquí hay un lugar para que vivas, aquí hay un lugar para que te quedes, apoyas a otro compañero y al final pues nos apoyas también para los gastos del grupo, que viene siendo pagas la renta de pues como la renta, pero lo llaman ahí séptima tradición, que dice que cada grupo se mantiene a sí mismo. Entonces ganan su aportación voluntaria cada semana y estos mismos son los que eligen o proponen a los que van a tomar esos cargos, por ejemplo. El primero, cómo se tiene que buscar el perfil, cómo ha trabajado durante, por lo menos debe tener mínimo de un mes a un mes y medio de estancia en el centro de rehabilitación. Cómo ha trabajado, cómo ha sido su caminar, cómo se ha dado a respetar. No tiene que ser un adulto, puede ser un muchacho joven también, pero que se vea responsable, porque aquí habla mucho de la responsabilidad y se les pone como prueba. Sabemos, les dicen, ¿sabes qué? Tú eres el responsable de estos muchachos, tú sabrás si los dejas ir a todos y te vas con ellos o los cuidas como si fueran tus hermanos.
Entonces ellos empiezan a como que asumir esos papeles también de protección a otros, no solamente de sí mismos. Y así sucesivamente cada quien va proponiendo, a lo mejor yo tengo un ahijado que ha trabajado bien y que veo que necesita, porque a veces también es para motivarlos, darles un servicio de este tipo, es darles motivación si vemos que van haciendo las cosas bien, es motivarlos, o otros que eran verdaderamente completamente desmotivados, y a lo mejor ponerlos en un servicio de eso los hace sentirse importante, todo depende. Sí, yo aquí, bueno, o recién nos estaba contando, no sé, en mi cabeza fue como de, no sé, el que tenga más tiempo, no sé, empecé así de que, Sí. pero ahorita que dijo que, por ejemplo, que tenía un mes y medio, ya podía hacer de primera, hasta dije, wow, o sea, bueno, sí, sí me sorprendió eso. Sí, no, los muchachos inmediatamente después de que llegan, muchos llegan y luego le llaman ahí, se aplican, se aplican y empiezan a hacer las cosas bien hechas, se ponen mucha atención en sí mismos, empiezan a hacer muchísimas preguntas, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Le llaman, hay una reunión que le llaman de catarsis, que es donde ellos hablan de sus sufrires y los primeros días son puro llorar, llorar y llorar. Ya posteriormente se van adaptando, aceptando. Y eso no quiere decir que estén arrepentidos, sino sabemos que también es parte del proceso, pero porque un verdadero arrepentimiento, y les digo yo, para que una persona pueda verdaderamente rehabilitarse o empezar en el camino de la rehabilitación, mínimo requiere de 3 años de terapia. Entonces no es algo muy sencillo. Para 3 meses es nada, es solamente la información. Sí, como la manera en que puedan apoyar, ¿no? Como dicen allá, pues se aplican en sus respectivas, pues en ellos mismos sobre todo, ¿no? En el avance que van teniendo y yo supongo que ahí lo que es importante son los aprendizajes que van teniendo y la manera en cómo los transmiten a los demás. Sí, sí, así es. Sí, porque no solamente es qué hago por mí, sino qué hago por los demás. Esta parte es bien importante, porque ya no los estamos poniendo a que piensen egoístamente, sino deben de pensar, mira, voy a hablarles de otro de mis muchachos, que cuando llegó era puro llorar y llegó porque lo había agarrado la policía por portación de arma de fuego. Él se dedicaba a asaltar. Entonces una vez me siento a platicar con él y me empieza a contar cómo asaltaba, cuánto dinero hacías en un día. En un día me hacía 3,000 pesos. ¿Y cómo? Pues me dedicaba a robar teléfonos y luego los vendía. Y luego dice, no, y me empieza a contar, y dice, entonces un día yo abrí un teléfono, y agarré el teléfono, lo vi, y empecé a ver muchas fotos que tenía de sus hijos, yo creo que era una señora, yo no sé, era una señora y tenía muchos hijos, de sus hijos y todo. Me sentí mal, agarré y le quité el chip y la memoria y le dije, señora, se la voy a dejar en tal teléfono por si gusta ir a recogerla, pensando por ahí por donde se lo había quitado. Entonces, este muchacho se dedicaba a robar y llega al centro de rehabilitación, empieza su proceso, empiezo a platicar con él y yo digo, hasta el día de hoy es uno de mis orgullos, soy muy orgulloso de él, un muchacho que no solamente dejó de drogar, sino un muchacho que ahora se dedica a ayudar a todo aquel que está drogando. Se dedica ahora a apoyar a otros grupos. Y la otra vez me dio un ray en su moto y me dice, venga, yo lo llevo a su casa. Le digo, sí, está bien. Dice, ay, caray, dice, pero nada más traigo un casco. Dice, bueno, si antes me podía robar hasta motos y ahora un infeliz casco no me lo puedo robar. Le digo, qué bueno, me da mucho gusto. Porque este muchacho habla que sí se puede. Yo con esos muchachos he logrado comprender y entender que sí se pueden hacer cambios verdaderamente de 180 grados, que de un extremo al otro se van y que logran no solamente dejar de consumir,
que logran no solamente dejar de beber, sino que se sobreponen ante toda la problemática que les viene encima. Porque una vez que una persona toma la decisión de dejar de consumir drogas, les digo yo, no es que no se van a acabar tus problemas aquí. Perdóname, pero apenas comienzan tus problemas. Tus problemas no se acaban con el consumo. Van a comenzar porque antes no los habías notado. Y mira, este muchacho llegó y empezó como a motivarse por el lado de su esposa. Y dijo, no, yo voy a hacer mi vida. Y resulta que en el tiempo que estuvo ahí, la esposa le dijo que ya no quería nada con él, que ya se acabó todo. Y entonces se derrumba de nuevo y llegaba llorando y luego lo ve con otro, la ve con otro y dice, ¿qué hago? Entonces, ¿de qué sirve que esté? A ver, es que no importa, lo más importante eres tú. Y nosotros entendemos que todo este proceso de enfrentarse a todas las adversidades que vienen cuando se dejan de drogar, porque una persona que consume drogas y que toma la decisión después de años de dejar de consumir y deja de consumir, no solamente se va a enfrentar a los problemas de aquí enfrente, sino a los problemas del pasado, a reproches de la familia, a reproches de los hermanos, a reproches de los amigos. Quizás empiece a perder hasta las amistades y hasta la propia familia. Otra, difícil que se pueda recuperar la confianza en ellos. No confían en ellos. Muchos de ellos intentan luchar por todas las cosas y tratando y pedirles a los demás, crean en mí, y nadie cree en ellos. Nadie. Entonces, el trabajo nuestro es empoderarlos y decir que nada importa, que todo esto es que todo esto que está haciendo va por él, y que si nadie le cree no importa, que lo más importante es que tiene que aprender a creer en él. Y otra, tampoco dejarlos crear resentimientos, porque muchas veces estas volteadas de espalda los hacen empezar a odiar a las personas, quizás hasta a los propios padres. Decirles, a ver, tú ocasionaste esto. Todo esto es consecuencia de lo que tú hiciste antes. Y no te iba a salir gratis. Tienes que pagarlo. Entonces les hablan mucho allá de los pagos son justos y seguros, les dicen en el grupo. Y ellos lo entienden. Sí, pues es como ese equilibrio entre no todo es tu culpa, pero pues es parte de la responsabilidad, ¿no? De al final lo hiciste y pues las consecuencias hay que asumirlas, ¿no? Porque como bien mencionaba, no es solo el tú tienes la culpa, sino más bien, ok, sí, pero esto es consecuencia de algo que ya hiciste. Sí, así es. Y creo que también aquí yo he trabajado mucho con ellos, en realidad no inculcarles culpa o no hacerlos sentir culpables, porque en realidad no son culpables. Se equivocaron, sí, pero tú no tienes la culpa de que tu mamá haya sufrido. Tú no tienes la culpa, porque al final de cuentas Miren, yo les digo, fuera culpa, si tú lo hicieras con toda la intención, quiero hacerle todo el daño posible a mi mamá, pero no lo hiciste consciente, lo hiciste de manera inconsciente. Yo escucho la mayoría, sus mamás son como que la parte más importante de sus vidas, sus madres y sus papás. Entonces, vamos a poner este tema, ¿cómo se involucran las familias? ¿Qué tanto tiene que ver su familia en la rehabilitación de los muchachos? Porque la familia juega un papel bien importante al principio. Después tiene que irse despegando poco a poco para hacerse verdaderamente independientes. Una, porque sabemos que el adicto es completamente dependiente. No solamente dependiente a las drogas, no solamente dependiente al alcohol, no solamente pero dependiente de la familia. Un adicto, la mayoría, se fijan, tiene 30 años, sigue viviendo con su mamá, sigue viviendo con su papá. Si no trabaja, no hay problema, los papás le proveen la comida. Entonces, para que haya un adicto en potencia, también tiene que haber alguien que le provee. ¿Y quiénes son? Regularmente, o son los papás o es la esposa.
Entonces, se trabaja con las familias también. Nosotros trabajábamos en el grupo Jóvenes en Acción con la familia Alanón, se llama, familia Alanón, que se encarga de trabajar todas con aquellas personas que han sufrido de manera directa o indirecta las consecuencias del alcoholismo y las adicciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar con los papás de manera terapéutica para también desvincularlos, porque ¿qué crees que se vuelve? Y digo, se vuelve una codependencia consumidor, proveedor. Consumidor necesita de alguien que lo haga sentir que no está solo. Regularmente, o es la esposa que nos está cuidando o es la mamá. Siempre, casi en la mayoría de las cosas, la mamá, de los casos, perdón, la mamá juega un papel importante, tanto como para consumir como para dejar de consumir. Entonces, los papás juegan un papel importante aquí porque la mamá lo trata al joven, no sé, vamos a decir que tenga 25 años y lo sigue tratando como niño de 5 años. Lo defiende, le esconde, calla, hace cosas y con tal de que no lo vaya a regañar el papá, no lo dice. O si lo van a correr, a ver, no, mi hijo no se va a ir de la casa. Entonces, cuando llegan al centro de rehabilitación, los papás mismos, yo he visto papás que tienen una gran dependencia de consumidor, que mira, había una mamá que iba y le llevaba todos los días de comer a su hijo. Todos los días. Oiga, ¿cómo comió? ¿Cómo está? Hasta que también tuvimos que poner reglas ahí. Señora, la próxima vez que le va a traer de comer a su hijo, si va a traer para todos, tráigale. Aquí no tenemos internos VIP. Y entonces tratamos todo eso. Todos comen lo mismo, lo que se da en el centro educativo, porque lo malo sería que a algunos les diéramos más, o que los papás que tienen dinero, porque hay papás que tienen una posición económica bien o que tienen una solvencia económica y pueden llevarle bien de comer a su hijo, pero hay quienes no tienen nada. Hay quienes vienen de comunidades como San Juan de la Vega, como comunidades fuera de la ciudad, donde la pobreza está al pie del cañón. Entonces, pues no habría eso es lo que nosotros llamamos esa igualdad que necesita de haber para que puedan sobresalir ellos. Precisamente les evitan este enfrentamiento, ¿no? De responsabilidades. Es como, pues si ya el muchacho ya tiene, no sé, se me ocurre 25 o 30 años y la mamá, pues, o sea, si ya empezó a consumir desde edad temprana y lo fueron así, aplazando, no, es que mi niño, pues cuánto tiempo va a pasar para que, pues, caiga en cuenta de todas las responsabilidades que por el bien de madre que quiere hacer, pues le está afectando mucho más de lo que le beneficia, claro. Sí, así es. ¿No? ¿Y qué crees que pienso aquí que muchas veces, yo sé que las mamás lo hacen de manera inconsciente, pero no los dejan crecer? De hecho, las mamás tienen una gran dependencia en por quién preocuparse. A lo mejor en el momento fue el marido, y digo porque esa vez ya viene de manera, ¿cómo te dijera? Como un trastorno en el que primero fue el marido, luego vienen con el hijo y al hijo y lo cuidan, lo protegen, pero ellas, pero que no quieren salir. Nos cuesta mucho trabajo involucrar a las mamás verdaderamente a la terapia real. Van, y digo, en el grupo Jóvenes en Acción eran obligados a asistir, porque solamente así, como no cobrábamos un solo centavo por el tratamiento, nosotros obligábamos a los papás a asistir cada semana a sus terapias de 1 hora y media. Con la familia Lanón, a veces invitamos a algún psicólogo, alguna psicóloga, o a veces participaba yo era muy regañón. Siempre les jalaba las orejas. Entonces,
Solamente de esa manera las mamás podían asistir. Y si no iban, lo único que podían hacer, se hacían acreedoras era que las íbamos a sancionar. Después del mes y medio, los muchachos pueden recibir una visita o pueden recibir visita. Puede ser que los papás vayan con ellos a comer, convivan ahí, ponemos mesas y empieza una convivencia sana. Entonces, lo que hacíamos es que cuando no cumplían con sus asistencias a terapia de Al-Anon, pues lo que hacíamos era les quitábamos o les alargábamos la visita. Y eso como que de alguna manera funcionaba, pero no del todo. Los papás, las mamás son muy difíciles de tratar, muy difíciles de tratar. Entonces, pero afortunadamente hay algo, y a mí me encanta, que hay jóvenes, o más que nada jóvenes, que nosotros tratamos ahí, que al final de cuentas saben y se dan cuenta que es dañino estar en sus casas. Toman la media luz y no regresan a su casa, van, trabajan y llegan y las mamás, es que no ha ido, y señoras que no puede ir y nosotros le decimos, ¿sabes que no puedes ir a tu casa? Quizás un año. Nosotros llevamos la media luz hasta un año, y un año no vayas a tu casa, no convivas. Si quiere venir tu mamá, pues que venga cada 15 días. No es necesario que la veas. Por el momento no es sano ver a tu mamá. Y muchos así como que lo entienden, pero otros, la mayoría no. Porque ya crearon ese lazo codependiente padre e hijo. Y llegamos a una parte que la verdad tenía muchas ganas de tocar esto en este episodio, lo que son los mitos y realidades sobre los anexos, los centros de rehabilitación. No sé, esta parte en este tema, no sé, quería tocarlo porque pues siento que son bastantes las creencias, ¿no?, que se tienen de estos lugares, y pues exactamente los mitos. Entonces aquí ya tenemos al experto que me pueda o nos pueda resolver todas las dudas. Ok, bien. Mira, mitos y realidades de los anexos. Primero, en el inicio hablaba, hay un pasado, hay un inicio donde sí no era nada, no eran bien vistos. De hecho, hasta la fecha, el día de hoy, las personas no confían mucho tener un centro de rehabilitación cerca de su casa. Les cuesta trabajo entender que van a personas a cuidarse o a tratarse. Entonces, aquí el mito es, en los centros de rehabilitación, ¿son centros de tortura? No, ya no. En sus tiempos, en sus inicios les decía sí, y les voy a decir un poquitito, también se me pasó decirles comentar que en aquellos entonces muchos de los alcohólicos entraban en delirios tremens, entraban en delirios y entonces veían monstruos, veían al diablo, tiraban golpes. Entonces había que amarrarlos por su propia seguridad. Ahora, a esas alturas, les decía, ya no tenemos alcohólicos, tenemos adictos. Y con los adictos es diferente. Los adictos, si bien sí suelen ser agresivos, no solo están siempre conscientes de lo que están haciendo. No están en un estado inconsciente como cuando entran en delirio un alcohólico. Entonces, ya no se les trata a golpes como 10 años atrás, los centros de rehabilitación sí eran muy fuertes. Hoy, yo desde que inicié en esto de los centros de rehabilitación y que comencé a verlo de manera más profesional, de una forma más consciente, más humana, trabajé mucho. De hecho, yo fui presidente de la Asociación de los Grupos 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en el estado de Guanajuato, y durante el tiempo que duré, que fueron alrededor de 3 o 4 años,
trabajé mucho en la erradicación de la violencia en los centros de rehabilitación. De ahí ya me siguieron otros compañeros que logramos erradicarla por completo. Y digo, te hablo de que ya no se golpean, de que no se les da mal de comer. Cuando decidimos abrir Jóvenes en Acción, precisamente se abrió con esta ideología de respeto, con esta ideología de dignificación del adicto. Y empezamos a trabajar muy bien, de hecho. Entonces, mitos de que puede ser que todavía por ahí hay alguno que no esté, porque hoy estamos todos supervisados por por primero que nada por la Secretaría de Salud para poder tener un aviso de funcionamiento. Número 2, todos, la mayoría están normados bajo la norma 028. Y la norma 028 implica mucho, no solamente es no los golpeen, sino implica una norma que en un cuarto por decir, de 8 camas, por cada 8 internos o usuarios, debe haber un baño. Si hay 10, porque antes también los amotinaban, mitos, los amotinaban, antes sí, y creo que todavía en esta parte aún todavía veo en esos centros de rehabilitación que se dedican a cobrar, entre más tienen, más ganan, porque estoy hablando de que un tratamiento o un lugar de estos les está cobrando entre los 300, 500 pesos hasta 1,000 pesos por semana. Entonces, pues digo que nos ven como negocio, pues entre más tienen, mejor, sin darles verdaderamente un tratamiento que tenga vistas de rehabilitación. Entonces, los centros de rehabilitación, ¿verdaderamente se rehabilitan? ¿Qué será? No, porque no depende del lugar. No existe el mejor lugar, ni existe el peor lugar. Todo depende del usuario. Es como el que va a la escuela. El que quiere aprender va a aprender. Y el que no quiere puede ir a la escuela, a la mejor universidad, no va a lograrlo. Y lo mismo pasa. Esto es de decisión. Entonces, y les digo porque yo he visto en los centros de rehabilitación, he conocido personas rehabilitadas que estuvieron en las condiciones cuando antes eran verdaderamente que no estaban regulados y que lo lograron. Y he visto hoy en centros de rehabilitación, trabajé en una clínica que estaba en las Arboledas, que se llamaba, parece que Renacer, o no recuerdo el nombre, la verdad. Y pues tenían su piscina, tenían su temazcal, tenían una reunión, cada quien con una recámara para hombres, otra recámara para mujeres, bien alimentados, cobraban carísimo, y yo trabajaba ahí como consejero, y aún así muchos recaían. Entonces, entiendo que el lugar no está en el lugar. Entonces, no, se rehabilitan, sí, el que quiere. Otro mito de los centros de rehabilitación es que los explotan. Y creo que también es un mito, aunque sí hay centros de rehabilitación que les ayudan que no les cobran, que si no te vamos a cobrar tu estancia aquí, pero nos vas a ayudar. Yo no sé, hay un centro de rehabilitación que conozco, no sé si todavía funcione, donde hacían galletas. Y entonces se dedicaban a hacer galletas los muchachos y luego las salían a vender. Y ahí con eso contribuían ellos para su alimentación, pagar el agua, la renta, la luz, todo. Entonces, y a lo mejor hasta para comprarse algo para ellos. Entonces, a lo mejor el dueño tenía un porcentaje para él por la idea, pero realmente no es como que mucho dinero. Entonces, no los explotan. En algunos casos puede ser que sí, pero es menos.
Centro de rehabilitación en otro mito. Hay violaciones, pero no es que los violan, es que los abusan. Y no es así. Desde que estamos regidos por la norma 028, se ha tenido mucho cuidado en que los muchachos tengan el verdadero respeto que se merecen. Y digo, tanto ellos lo den como lo reciban también. Por eso, la norma 028 no deja que haya menores de edad en una población de mayores de edad. No se puede tener mujeres revueltas con hombres. O nosotros, por ejemplo, en Jóvenes en Acción, se trabajaba con puro hombre. Y no teníamos mujeres porque sabemos que las mujeres volvían locos a los hombres. Entonces se hace no se hace un relajo, definitivamente no. Entonces sí se tenía mucho cuidado en eso, en que los muchachos se enfocaran más en su rehabilitación que en estar mandando cartitas, o es más, tanto nosotros en Jóvenes en Acción que no permitíamos la visita de las novias durante su estancia ahí. Entonces, ya no es. La norma 028 vino como que a poner todo en su lugar para que verdaderamente se hagan las cosas bien hechas. Y todos tienen que acatar esa norma, porque si no se acata la norma, entonces, pues se hacen acreedores a multas y nadie quiere ser multado. Tienen también visitas repentinas del sector salud, donde no haya, para revisar que las condiciones de salubres estén bien, que no tengan, basura amontonada, que la comida esté bien refrigerada, que no haya cosas echadas a perder, que las instalaciones se encuentren limpias, con todos sus, con todos los requerimientos de protección civil, porque se requiere de un manual de protección civil. Entonces, hoy a esas alturas ya no hay lugares así como que patito, ahí se va. Puede ser que abran, pero en cuanto los detectan, inmediatamente son visitados. Sí, se podría decir que para no negarles pues esta parte de vida digna, supongo, de estar como bien, ¿no? Bien atendidos al final. Sí, sí, y el vida digna no se trata de tenerlos con comodidades ni lujos, sino simplemente respetar su integridad humana, porque sí sé que vienen muchos de sufrir, muchos vienen de familias verdaderamente con muchos problemas, desde su propio núcleo familiar, desde, por ejemplo, de papás divorciados, mamás solteras, mamás viudas o papás viudos, muchos criados por las abuelas, y son cosas que si no se trabajan bien, pues lo único que haríamos sería echarle a perder más la vida. Sí, como confirmarles que la vida no vale nada, ¿no? Y Así te van a es, tratar mal en todos lados. Lo sacas así de es, Guatemala y lo porque no llevas a vales Guatepeor. nada. Sí, lo sacas de Guatemala y lo llevas a Guatepeor, así mero. Sí, así es. Y entonces, acá con este trato se les significa y se les hace entender que ellos se merecen una mejor vida, pero que a final de cuentas nadie se las va a dar si ellos no se la dan. Que al final ellos son los responsables de llegar a donde quieran. Entonces, creo que es que han funcionado de esta manera, y sí funciona. El trabajar con los muchachos de esta manera. En Celaya hay una gran cantidad de centros de rehabilitación. Estoy hablando que habrá alrededor de 80 centros de rehabilitación, de los cuales se hicieron divisiones, porque voy a tocar aquí el tema de cómo trabajan algunos de ellos, porque no todos trabajan con los 12 pasos, no todos trabajan con la manera profesional, como les decía. Muchos han tomado como modelo de rehabilitación, sí, los 12 pasos, pero ha entrado una nueva corriente, digámoslo de esta manera, y que a lo mejor a algunos les ha funcionado y la han empezado a aplicar, que se llama el cuarto y quinto paso. El cuarto y quinto paso de
de los grupos del programa de los 12 pasos, el cuarto paso dice que sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. Y en el quinto paso dice, confesamos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces, es como que hacer el inventario moral de sí mismo y luego confesar a los demás. Entonces, este cuarto y quinto paso fue agarrado, no sé la verdad la historia, dónde nace ni cómo nace, pero se hizo tendencia, en donde se habla mucho, pues vamos a la experiencia, vamos a vivir la experiencia. Y la experiencia es que se van a una hacienda o a no hacienda, a lo mejor a una finca fuera de la ciudad, donde no hay agua, no hay luz, donde no hay nada. Y los ponen a escribir, es un proceso que llevan ahí donde le llaman una escritura. Empiezan ¿cómo se llaman? Por los instintos naturales. Y a través de los instintos van saliendo muchas cosas. Bueno, esto ha hecho que muchos se vayan a vivir esa famosa experiencia. Trabajan mucho, estos grupos trabajan mucho la parte no cristiana. Yo voy a decir de cristiano, no tanto católico, pero sí cristiano, a final de cuentas, porque te hacen ver, te desvelan 2 noches primero. 2 noches no duermes nada. Y entonces, ya en la última noche, te ponen como en sobresalto, exaltan tus emociones tan fuerte que te sacan de sorpresa y luego empiezan, y luego viene la calma y los hacen ver que Dios está ahí, que Dios te ha perdonado, voltea al cielo, míralo, ahí está. Y bueno, yo fui a vivirla porque no quería que me contaran y dije, bueno, voy a ver qué traen estos. Entonces me fui también a vivir esa experiencia. Y sí les funciona a muchos, pero a muchos otros no. Que dijo que a mí nadie me va a venir a contar. Tenía que vivirlo. Sí, Entonces, claro. hay grupos que funcionan, que te digo que trabajan mucho con la espiritualidad. La mayoría de los grupos, yo por ejemplo, en mi caso, yo soy completamente laico, yo no practico religión alguna. Y eso no significa que yo no tenga un poder superior o que no crea en un Dios. Entonces, cuando abrimos Jóvenes en Acción, les dije a mis compañeros, yo no quiero intromisión de ninguna religión. Quiero que haya verdaderamente libertad de creencia. Y no pude porque a final de cuentas creo que sí hice muy buena amistad con los compañeros de Comunidad Merkabah, que me encanta su manera de trabajar. Si bien son católicos, tienen, hijos, unas dinámicas preciosas y maravillosas que te llegan hasta el fondo sin necesidad de tener tantas creencias. Entonces, hay grupos que les hablan mucho que Dios te va a perdonar y que Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Digo, porque al final de cuentas el programa de los 12 pasos dice que es espiritual. El segundo paso, voy a meter aquí un poquitito para que se pueda entender, que el segundo paso de Alcohólicos Anónimos dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y nos menciona 3 tipos de personas, que es el creyente, el agnóstico y el ateo militante. El agnóstico, el creyente dice que sí se puede comprobar que Dios existe. El agnóstico dice que no se puede comprobar que Dios existe. Y el ateo dice que sí se puede comprobar que Dios no existe. Entonces, imagínate, se entra en todo esto y dice el segundo paso, cualquiera que sea tu creencia, no te preocupes, tú tienes que empezar a crear, yo lo entiendo más como crear un concepto, aunque sea muy inadecuado, de un Dios,
de algo más poderoso que tú, porque al final de cuentas lo que necesita el adicto para salir de ahí es poder y no lo tiene. Entonces tiene que recurrir a un poder externo a él, aunque se encuentre dentro de sí mismo, digo yo lo entiendo así. Todos tenemos el poder dentro de nosotros mismos, pero para nosotros muchas veces recurre a otro poder externo. Y entonces, en el programa de los 12 pasos, los enseña a recurrir a ese poder del cual están necesitando para poder lograr el objetivo, si es que quieren lograrlo. Y muchos grupos entonces hacen esto, les hacen creer que les empiezan a poner más religiones o a llevarlos por la religiosidad y muchos terminan decepcionándose. Entonces, yo creo que aquí entre más sea libre de religión, entre más libertad haya de toma de decisiones en cuanto a las creencias, mucho mejor. Entonces, te digo, eso es lo que practican prácticamente la gran mayoría de los centros de la vida. Le han metido otras cosas como son temazcal, que el temazcal para desintoxicar el cuerpo y depurar y esas toxinas, más medicinas, no sé. También he ido a los temazcales, son muy buenos. Entonces, le han metido cosas extras como son, te digo, a lo mejor el acompañamiento de un psicólogo, aunque poca experiencia tenga, porque las adicciones es compleja y se requiere de mucho tiempo para poder lograr entender esto. Y bueno, dentro de todo esto, ¿usted considera que esto del programa de los 12 pasos se está volviendo obsoleto o realmente cree que funciona? No, sí funciona, sí funciona. Lo que siento que debe ser complementado. El programa de los 12 pasos debe de ser complementado. Una, porque 12 pasos fue diseñado exclusivamente para alcohólicos. ¿Sí? Entonces, el programa fue diseñado exclusivamente para los alcohólicos. Y ahora resulta que ya no lo trabajan con alcohólicos. De hecho, por eso se llamó Alcohólicos Anónimos. Hoy ya no hay Alcohólicos Anónimos. Siguen teniendo el mismo nombre de Alcohólicos Anónimos, pero no hay alcohólicos ya. Y hablábamos de que son alcohólicos puros, decían, están en peligros de extinción. Ya no hay alcohólicos. Hoy, número uno, son más jóvenes consumidores de drogas, mayoría metanfetamina, solventes, marihuana, cristal. Esas son las 3 drogas. Ni siquiera la cocaína es tan consumida, porque es cara, porque es una droga que no es fácil de conseguir, aunque sí hay, es cara. El cristal sale mucho más económico. Entonces, la mayoría de los que llegan son consumidores de cristal. Y esto, pues hace que se requiera de un aporte extra para poder darle al joven. No le va a valer un viejo con una experiencia, les digo, un viejo con la experiencia, vamos a decir, que ya sea abuelo y que vaya y le cuente su experiencia y se la cuenta a un joven, les dirá, ¿qué me cuentas a mí? ¿Qué me importa tu vida? Yo decía a mi papá, es que mira, yo estuve, perdí todo. Y digo, papá, tú fuiste tonto, yo no soy tonto. Porque si los van a ver tontos. Un joven, ¿cuándo se va a querer sentir tonto? Nunca. Entonces, se requiere, y por eso me gusta el modelo Matrix, porque el modelo Matrix es un modelo que trabaja con terapia cognitivo-conductual. Aparte, se sustenta con los 12 pasos y lleva otras cosas porque existe un manual del terapeuta, un manual del usuario y un manual de la familia en el que se tienen que involucrar, porque tiene que ser, tienen que involucrarse las 3 partes, si queremos que funcione. Como les digo, la mayoría de los adictos todavía dependen de mamá y papá, porque son jóvenes. Los alcohólicos no dependían casi ya más de la esposa, es más, la que batallaba más era la esposa. Ahora ya no hay esposa. O igual una loquita que a lo mejor
le creyó y se fue con él, pero al final de cuentas lo deja y se va y ya no siente la responsabilidad de continuar con él. Entonces, en este caso, sí se requiere de un apoyo extra para llevar a cabo la rehabilitación en los adictos en el consumo de metanfetaminas. Sí, claro, más que solo el puro programa de 12 pasos, como que una complementación, ¿no? En este caso, el que nos comenta el estilo Matrix, Sí. más los 12 pasos, más el apoyo de su padrino. Entonces es como que un trabajo en conjunto, ¿no? Más que nada, más que volverse obsoleto, pues se adaptó, o bueno, así lo siento yo, que se adaptó a las circunstancias actuales de que como cuando fue creado que era solo para alcohólicos Sí, puros. más que nada eso es, estaba desadaptado y digo, porque muchos siguen trabajando nada más en esta parte. Aquí hay otra cosa que los centros de rehabilitación donde cobran, fíjense, y les digo porque esto es delicado, se requiere de la consejería personalizada de cada uno y debe tener por lo menos una consejería por semana, platicar. En muchos grupos de este tipo que se dedican a rehabilitar muchachos o a encerrar, que yo digo, no más los encierran porque no más los están guardando, no les dan la atención requerida. Hay un padrino para 50 muchachos, ¿cuándo va a poder? Y digo porque el padrino y el dueño del grupo no va a querer pagar para que venga un consejero o un terapeuta verdaderamente que conozca de esto y se ponga a trabajar con ellos. Y Padrinos tampoco le va a permitir porque él no quiere perder el control de todo el grupo. Entonces, sí es algo que yo no sé cómo le hagan, cómo le trabajen, pero que en el centro de rehabilitación, Jóvenes en Acción y en los grupos 24 horas se manejaban mucho los padrinos. Un padrino solamente podía tener 5 hijados y había muchos, entonces para que pudiera atenderlos, platicar con ellos, porque los jóvenes están llenos de inquietudes dentro del centro de rehabilitación. Cuando empieza el proceso, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, y hay que trabajar con ellos para poderlos aclarar y convencerlos de que se queden. Entonces, no tiene caso que estén guardados nada más. Y esto te digo, entonces, el programa de los 12 pasos es lo que me gusta, que se adapta digo, el adaptar el programa de los 12 pasos con estos otros métodos de rehabilitación, que son dos los que yo conozco y que he visto que funcionan, pero sí se le debe dar el plus. Ahora ya los grupos gratuitos pues están también en vías de extinción. Hablamos de 10 años atrás, aquí en Celaya había como 8 grupos gratuitos. Ahorita en la actualidad creo que nada más quedan 3 o 2. Y ya los demás, todos están cobrando. Sí, pues al final es como bien lo menciona, ¿no? Esta parte importante de darle a cada miembro de este centro de rehabilitación, pues la importancia que se le necesita, la atención que esta persona necesita. No nada más dejarlo como a don de Dios y que todo salga bien, pues no, sino pues realmente estar ahí presente para los momentos y las preguntas que esta persona pues llegue a necesitar, en este caso de su padrino. Sí, así es, ¿no? Y es que lo que pasa es que muchos de ellos solamente lo trabajan en lo que le llaman tribuna, súbete a tribuna y habla y di. Pero, perdón, y mis preguntas, ¿quién me las responde? ¿Me entienden? Entonces, ese es algo que los muchachos traen, porque muchos vienen con muchas culpas. Una vez que empieza este proceso, lo primero que les llega es una culpa horrible. Si es por su mamá, por su esposa, porque abandonaron hijos o no sé, y empiezan a sufrir de grandes culpas. Y entonces hay que trabajar con ellos para sacarlos de esa culpa. Y sí se requiere, indiscutiblemente, de trabajo personalizado con cada uno de ellos. Sí,
Y bueno, ¿en qué momento, aunado a todo esto, en qué momento podemos decir que una persona necesita estar en el anexo? O sea, ¿en qué momento te dicen, ok, creo que ya es necesario que esa persona entre? ¿O qué factores son los que se toman en cuenta? Bueno, fíjate que en uno de mis libros dice que para ser un verdadero adicto no se requiere ni haber consumido grandes cantidades de droga, ni haberlo hecho por mucho tiempo. Solo hay que ver el efecto que hace de manera inmediata en cada individuo. Entonces, sabemos que la mayoría, que vemos personas que nacemos con predisposición a desarrollar adicciones y puede ser de todo tipo. De hecho, hay más personas que tienen, y no solamente son drogas, el trabajo, hasta personas mismas. Este, y este tipo de adicciones o de dependencias, pues hace que la gente empiece a vivir una vida incómoda. Pero ¿en qué momento un consumidor de drogas considera que ya es hora? El consumidor no se va a dar cuenta. El consumidor está satisfecho y él no va a darse cuenta hasta que haya pasado muchísimos años. La familia sí. ¿Por qué? Una vez que un consumidor, les decía que comienzan los consumos, no sé, entre los 12, los 18 años, 20 años, a ver, de repente son buenos muchachos y de repente sucede que el joven empieza a faltar a la casa, a llegar noche, que empiezan los insomnios, que no duerme, que se empiezan a perder las cosas y cosas por el estilo. Entonces la familia empieza a notar que está haciendo cambios. Lo confrontan y él va a decir, no, yo estoy bien, ustedes están locos. Pero a medida que se van dando cuenta, la mayoría de las personas que llegan a los centros de rehabilitación no llegan de manera voluntaria. Todos llegan forzados por la familia, porque al final de cuentas son los que están sufriendo las consecuencias. El joven no va a querer. Por eso les decía, no solamente es, lo llevamos a la fuerza, porque muchos, antes nos apoyaba la policía, iban, los agarraban y los encerraban. Pero hoy con lo de las desapariciones forzadas se suspendió todo esto, entonces ya no nos llevan. Ya nosotros, ellos mismos deben acercarlos al centro de rehabilitación y de ahí meterlos. A lo mejor los convencen y trabajan en el convencimiento. Pero una persona que está consumiendo drogas y que empieza a tener problemas, no solamente de salud, pero lo más difícil es cuando empiezan a robar en las casas, que es se llevan el tanque de gas, la tele, la licuadora, la estufa, el horno de microondas, le vacían las casas a las mamás. Y entonces cuando la familia dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más, lo voy a tener que encerrar o me va a vender a mí también. Ya ni quiero decirlo porque cada episodio que pasamos me da más tristeza decirlo. Ya voy a buscar otra forma sin que me dé tanta tristeza, pero se nos está agotando el tiempo de un capítulo más. Entonces, pues Guadalupe, nos gustaría pues nos des una conclusión de este tema, la verdad muy muy interesante. Ya queríamos que se hiciera este tema porque pues sí es un tema pues un poco fuerte, pero que se tiene que tocar sí o sí. Sí, así es. Fíjate que en conclusión siento que los centros de rehabilitación son necesarios para apoyar a aquellas personas que están teniendo problemas con las drogas. Si bien no es de manera voluntaria, aunque debiera ser, el adicto no es capaz de tomar sus decisiones, sobre todo a la hora de dejar las drogas. Entonces, alguien siempre tiene que tomar las decisiones por él. Bien importante que aquellas personas que necesiten, que creen que necesitan ayuda o conocen a alguien que necesite ayuda, que recurren a un centro de rehabilitación, siempre pregunten cuál es el trabajo que se está desarrollando a cabo, que se lleva adentro, ¿qué hacen? Digo, porque muchos papás les van a preguntar, oiga, ¿y qué tan seguro es que mi hijo se rehabilite? Y la verdad es que no hay, nadie les va a prometer, digo, es quien les prometa una rehabilitación segura está mintiendo porque no existe.
Puede ser que la persona mucho más rebelde y que diga no quiero, no quiero, resulta rehabilitada. Y la persona que sí, yo sí voy a querer, recae. Otra cosa es que deben entender que las recaídas forman parte de nuestra rehabilitación, que las recaídas no son fracasos, sino son parte del aprendizaje, porque en algunos centros de rehabilitación he visto que les tiran mucho a los que recaen. No, es que eres un recaído, es que, perdón, pero no es fácil. Yo siempre les digo, no es sencillo. A muchos en la primera y lo entienden y se dan cuenta, pero hay muchos que tienen que pasar. Yo he conocido personas que han tenido que tener 30 anexos para poder entender. Se les va la mitad de la vida, pero al final entienden. La cosa es no te des por vencido las veces que sean necesarias. Entonces, hoy afortunadamente con los nuevos métodos que hemos implementado en Jóvenes en Acción, ha dado mucho más resultados, las recaídas son menos, porque también se le da al adictos, hay que darle la oportunidad, fíjense, de comprobar que lo que le estamos diciendo es la verdad. Porque si ellos no lo comprueban a través de una recaída, ves que es necesario, digo, a veces una recaída es necesaria para que te des cuenta que estabas equivocado. Y regresas a lo mismo y vas exactamente a la misma vida. Una vez que has probado de las dos sopas, ¿cuál te gusta más? Yo sé que trabajar, yo trabajo mucho en que los muchachos no solamente dejen de consumir, sino en que también se superen. Porque para mí es bien importante, he conocido del programa de Alcohólicos Anónimos, les decía como al inicio, yo primero como exconsumidor de drogas, una vez que tomo la decisión yo estuve internado en un centro de rehabilitación en Estados Unidos y allá fue donde me pasó mi milagro. Y cuando me vengo a México y me pongo a servir primero como servidor, posteriormente ya como profesional, conocí muchos compañeros que llegaron en las mismas condiciones que yo, que ya grandes. Tengo un amigo mío, acaba de terminar su doctorado en leyes, y ex miembro de un anexo. O sea, no todos los anexos son como que de lo peor. Si bien llegamos gente de lo peor para volvernos de lo mejor. Entonces les digo yo, no te sientas mal estar en un anexo. Decía un señor que conocí que es mi padrino de Estados Unidos, y decía, es que aquí se recicla todo. Aquí lo inservible se vuelve servicial, y es verdad. Yo creo que lo más importante es quién quieres ser, a dónde vas. Si ya tuviste, yo les digo a los muchachos, ya tuviste el valor de consumir drogas, de mentir, de robar, de arriesgar hasta la vida por consumir drogas, es exactamente lo mismo que vas a hacer, pero ahora en vez de ir hacia abajo, quiero que vayas hacia arriba para superarte nada más. Entonces, tienen toda la capacidad, tienen todo el valor que se necesita para enfrentarse no solamente a lo desconocido, sino hasta lo peligroso. En este caso yo trato de cambiar esta parte de negatividad por positividad. O sea, lo que hiciste no está mal, nada más lo hiciste al revés, para no hacerlos sentir culpables, porque no podemos seguir trabajando y disculpando a nuestros jóvenes en meterlos en un hoyo y decirles, es que tú no sirves, son basura social, ustedes nunca van a salir de ahí. Les decía de las experiencias de los chicos que tuvimos en Jóvenes en Acción, que hoy son personas respetables, a las que respeto mucho, a las que siento un gran cariño por ellos, porque son personas que lograron no solamente salir, sino sobreponerse a todas las adversidades. Y esto lo pueden lograr siempre y cuando tengan un buen acompañamiento terapéutico y una muy buena consejería. Pues es, bueno, es sumamente interesante y siento que es así como
muchísima información, ¿no? En el aspecto positivo, claro, muchas cosas que digerir, en especial por el montón de estereotipos que se llega a tener, ¿no? Acerca de los anexos y todo esto, de ok, pero si están ahí es por algo, y luego comienzan, pues tal vez no satanizarlo, pero sí con esta parte de, como bien lo mencionó, si bien llega gente de lo peor, no quiere decir que va a seguir saliendo gente de lo peor, ¿verdad? Esa no es la intención, es lo contrario. Entonces, la verdad, yo sí me quedo con un muy, muy buen sabor de boca de todo y en especial de la manera en cómo lo cuentan, cómo lo platican, ¿no? Es algo que en definitiva incita a prestarle atención, a estar ahí como, wow, yo sí me quedé anonadada de tanta información, la verdad. No, pues muchas gracias por la invitación, por la confianza también. Sí, no, gracias primero que nada a la doctora Erlinda, para que después de que vayan a escuchar este episodio, otra vez escuchen el de la doctora Erlinda, pues que nos pasó su contacto. Muchas gracias a usted que aceptó pues la invitación a este pequeño podcast, pero pues ahí vamos avanzando poco a poco y no sé si tenga alguna forma de contacto, que si algún oyente quisiera, no sé, buscar estos centros de ayuda, conocen o tienen alguien que pues quieran acercarlo a estas ayudas, ¿cómo lo podrían? Bueno, puede ser a través de mi red social, por ahí se las mandé. Déjenme, es que creen que no me las sé, permítanme tantito, ¿no? Así como que de memoria no me las sé, pero permíteme. Es, es GPE Sánchez 30 en Facebook. Y puede ser también a través de un grupo de Facebook que se llama Grupo Jóvenes en Acción. Podría ser también, o igual al correo electrónico de guadalupesan70@yahoo.com. Contactar. Ok, pues la verdad le agradezco estos contactos y pues de nuevo que haya estado aquí con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por la confianza, felicidades por su podcast, sigan adelante, sigan informando porque a veces tocar algunos temas como por ejemplo, que suelen ser hasta tabú, porque no todo el mundo habla de ellos, nadie quiere sacar a flote, o nadie quiere hablar de su adicto, nadie quiere hablar ni siquiera de sí mismo, o de un hijo, y es un problema tan común dentro de todas nuestras familias mexicanas. Digo, no, a lo mejor en mayor o menor grado, pero la mayoría tiene un, un problema de este tipo en el consumo de drogas o un conocido. Sí, pues muchísimas gracias por el tiempo otorgado de su parte y pues no queda otra más que despedirnos, así que pues despídanse y muchas gracias a ti oyente por quedarte hasta el último. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Hasta, hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio aquí, ya sabe, en su podcast de confianza, Cihuatl. Aquí termina Cihuatl, pero pronto estaremos de vuelta. Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.